propiedades del color. La primera vez, la semana pasada, explicamos la valoración. Cómo un color puede ser con un valor mayor de luz o menor, ¿va? Y va en relación también a la escala. Con lo cual, cualquier mancha que vemos por ahí, pues tenemos, por ejemplo, la mancha que haríamos para esta manzana, pues tendríamos varios valores, ¿no? Tendríamos aquí una acercándonos al valor, en este caso, el 2 o el 1, pero con un tono amarillo. En cambio iríamos bajando, oscureciendo ese amarillo, y fijaos que iríamos al amarillo anaranjado, daríamos un poco la vuelta, mirad, y aquí ya me estoy acercando un poco al naranja, bajo un poco al rojo, voy al rojo oscuro, el rojo, este rojo más oscurecido, así, bien. Entonces, ¿de qué deriva esto? De que cuando queremos estudiar el color, tenemos que estudiar, por una parte, el valor, que un color sea más claro o más oscuro. Por otra parte, tenemos que estudiar la segunda propiedad del color, sería el tono. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a hacer el círculo cromático situando los colores cada uno en el lugar donde le corresponde, porque hay una relación entre los colores. Relación por la proximidad o relación por la equidistancia en cuanto a que hay armonías, triadas, armonías de 4 o incluso armonía de complementarios. Bien, hay que saber entonces cómo situar el color dentro del círculo cromático, cómo se llama ese color y cómo lo relacionamos con su complementario o con los siguientes o los anteriores para poder aclarar o bien oscurecer ese color. Entonces, cuando nosotros hablamos de la primera propiedad del color, hablamos de la valoración. Cuando hablamos de la segunda, hablamos del tono. Bien, estos son diferentes tonos. En realidad son colores. Colores que son 3 colores primarios. De la mezcla de esos 3 colores primarios nos aparecen 3 colores secundarios y entre medias, mezclando el secundario con el primario, nos aparece otra porción de color que digamos que sería el terciario. Bien, esto se relaciona también con la descomposición de la luz. El color viaja a través de la luz en forma de ondas. Pues vamos a encontrarnos ondas gamma, ondas beta, o sea, rayos gamma, rayos beta, vamos a encontrarnos infrarrojos, vamos a encontrarnos una onda de luz blanca, una longitud de onda diferente de luz blanca en el centro, luego tendríamos la luz, el rayo ultravioleta, la luz ultravioleta, y luego ya tendríamos, a lo mejor, tenemos las ondas de radio, las microondas y luego las ondas totales. Bien, en esa luz blanca se establece, se ve a través de un prisma que la luz se despliega en unos colores que llamamos el espectro. Bien, esto ya lo descubrió Newton en 1700 y poco. Entonces después ya la teoría del color lo que hacen es que se va agrupando el color, en este caso en círculos cromáticos, y el círculo cromático, este que tenemos nosotros que vamos a estudiar, es el círculo cromático clásico, el círculo cromático del pintor. Porque vamos a ver en la teoría del color 3 tipos de círculos cromáticos. Por una parte está el círculo cromático CMYK, digamos, que es el de cian magenta, yellow, KD black, que sería el que utiliza las impresoras. Si cambiamos la tinta de la impresora, vemos que tiene ahí esos 3 tonos, o sea, esos 3 colores más el negro. Bien. Y luego hay otro círculo cromático que es el RGB, que es el de red, green, blue. Bien. Y ese círculo cromático es el que utilizan los televisores. No sé si os acordáis antiguamente cuando había televisores de 365 líneas, que en la pantalla del televisor veíamos como muchos colorinos cuando estaba encendiéndose o apagándose. Ese era el círculo cromático de la televisión, digamos, ese RGB, ¿no? Pero nosotros estamos con este, con el clásico, así que no tenemos que liarnos. Y en el círculo cromático clásico hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos de la luz, de los colores de la luz, ¿vale? De los colores de los ordenadores, de las televisiones, de tal, cuando desplegamos el haz de luz, todos los colores juntos se convierten en color blanco, porque son aditivos de luz. Bien, en cambio, todos los colores del círculo cromático juntos, como esto es un pigmento, no podemos convertirlo en blanco. Entonces se convertirían todos juntos, se convertirían en el color negro, porque son sustractivos de luz. Así que hablamos de colores aditivos, los de la luz, que se juntan y se convierten en blanco, colores sustractivos, los del pigmento, que se juntan y se convierten en negro. Bueno, cuando se despliega el haz de luz
vemos ahí lo que sería el espectro, se despliega a partir de los rayos ultravioleta. En un arco iris, por ejemplo, podemos observar que nos aparece el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el rojo, y volvemos con el magenta, y casi el arco iris, si se pudiese alargar, se iría repitiendo siempre con esa misma sincronicidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues claro, tenemos que hay como tres colores que son fundamentales, que son los tres primarios: amarillo, magenta y azul. Los pintores utilizamos azul ultramar, porque si utilizamos el azul cian, que realmente es el color que aparece en la luz, el cian no nos daría suficiente oscuridad para conseguir los negros. Por tanto, como el pintor clásico no suele utilizar el negro, el pintor naturalista no suele utilizar negro, lo hace, ¿no? Entonces, pues, en vez de tener este azul que es tan clarito, el azul cian, utilizamos un azul ultramar. Bien, y luego nos encontramos otra cosa, que si son tres primarios, amarillo, magenta y azul, ¿por qué tenemos dos azules? Porque el azul ultramar tiene una tendencia al violeta, por transparencia. En cambio, el azul este que tenemos aquí es el azul verdoso, y se puede hacer con el ultramar, pero queda con una intensidad un poco baja, porque como este tiene una tendencia al violeta, es un poco como más cálido, pues entonces nos apagaría este otro azul. Con lo cual tenemos un azul verdoso que compramos y un azul ultramar. Bien, y tenemos el magenta, que con la mezcla de otro primario nos daría el naranja, lógicamente. Pero ¿qué pasa? Que todavía no se sintetizó un pigmento magenta suficientemente potente para que dé unos naranjas intensos. Por esa razón tenemos que comprar un rojo. Hay que darse cuenta que lo que ahora vemos como magenta en el círculo cromático, antes era un color que era púrpura, que era más parecido a esto, que era el púrpura de tiro, obtenido de machacar caracolas, ¿no? Era un color muy caro y muy pocos pintores lo podían utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Que después se inventa, digamos, se descubre el carmín de Galanza. El carmín de Galanza era una mezcla del púrpura de tiro con el rojo. Bien, vale, hay mucha historia con el color, de dónde viene el rojo, de la cochinilla, de dónde partía el azul, que partía de, o sea, el rojo nos venía de América, el azul venía de la zona de Oriente, el amarillo pues solía ser amarillo que tenía relación con el amarillo indio, que a las vacas las alimentaban para que de la orina se extraíese el amarillo y tal. Bueno, hay muchísima historia con el color y también hay hay también mucha psicología del color, o sea, es un estudio aparte, ¿no? A lo que nos lleva el color, ver un color, la sensación que nos hace sentir. Vale, pero lo que más claro vemos en el círculo cromático es que tenemos una parte de colores cálidos, que sería desde el amarillo hasta el magenta violáceo, sigue siendo cálido, y hay una parte de colores fríos. Eso ya lo vemos por ahí. Y también que, según utilicemos el color, conseguimos ciertas armonías, porque hay armonías de los tres primarios, de los tres secundarios, hay armonías de un color con su complementario, si lo vemos por aquí, todas estas armonías de color, y hay armonías también, como si cogiésemos un cuadrado, y también de 4 tonos. Y hay otra armonía que se llama, cuando lo leemos en inglés, leemos split complementary, que al final son una pareja de tonos separados por un color y el complementario de ese color que está en el centro. Digamos que esto sería la de pareja de complementarios. Bueno, también hay armonía de colores próximos. Bien, vamos hasta ahí. Y ahora vamos a ver cómo hay que hacer el círculo cromático, porque es una herramienta que necesitamos tener, ya hacerla muchas veces para tenerla en la mente, porque así encontramos esa serie de relaciones que nos van a llevar a la tercera propiedad del color. Si la primera es el valor y la segunda es el tono, la tercera es la intensidad. Yo aquí tengo los colores del círculo cromático estirados y he puesto enfrente su complementario. Entonces, ante la mezcla del complementario, en pequeñas dosis, el color se va degradando, va variando el tono, va variando también el valor. Así que aquí hablamos de colores, ¿vale? Colores y tonalidades que conseguimos con esos colores. Aquí hablamos de tonos,
porque hemos añadido el complementario, estos son tonos. Y si añadiésemos blanco, lo llamaríamos tintes. Bien, hasta ahí llegamos. Ahora vamos a ver cómo hacer un círculo cromático de una forma así lógica. Lo voy a hacer al revés, como si fueran las agujas del reloj, para que lo entendáis así un poco a la primera. Y no hago plantilla de nada, porque total, si no sale muy bien, pues da igual. Mirad, el primer tono es un primario, no se mezcla con nada y el pincel aparece limpio. Vale, pues primario amarillo. Bien. Ahora ya me voy al segundo tono, que es el amarillo anaranjado. Vale, muy bien. Pongo un poco, muy poco de rojo sobre ese amarillo. Veis que voy haciéndolo paulatinamente porque así voy a evitar también manchar el agua ras y que eso me provoque que se me baje el tono, ¿no? Y aquí ya tengo el amarillo anaranjado. Vale, seguimos. Un poco más de rojo al mismo montón. Es que es muy fácil. Un poco más de rojo y ya vamos a llegar al color naranja, que va por aquí. Y veis que también va cambiando el valor, ¿eh? Si el amarillo lo podemos poner en un 2, esto sería un 3, esto ya sería un 4. Vamos al siguiente color. Sería el rojo anaranjado. Nosotros aquí utilizamos un rojo que es el rojo geranio, laca geranio, pero para llegar al del círculo cromático añadiríamos un poco amarillo, entonces es un rojo anaranjado. Este es el rojo anaranjado y se diferencia. Vamos a poner un poco más de rojo para que lo veáis un poco mejor. Este es el rojo anaranjado, bien. Bueno, ahora ya voy a pasar a otro primario. Entonces, el pincel muy limpio porque no quiero que tenga nada de amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo es el complementario del violeta. Y como voy a empezar con los violetas, pues lo mejor que tengo que hacer es limpiar muy bien el pincel para no tener nada de amarillo que apague el tono. Y esto es que nos causa un poco de problema al hacer el círculo cromático cuando no contemplamos eso, cuando no contemplamos la limpieza, ¿eh? Entonces, el siguiente tono ya sería un primario y ya tenemos aquí el magenta. Ojo que tengo así todo un poco de amarillo en las gorras, pero bueno, no me importa porque seco bien el pincel. Mirad, aquí ya tenemos el magenta. Bien, vale, tenemos el magenta ahí, muy bien. El siguiente tono sería ya el magenta violáceo, así que un poquitín de azul ultramar, porque es el que nos va a sacar los violetas más intensos. Ya diré luego por qué. Así que tenemos aquí ya el magenta violáceo. Bien. Y seguimos en... Voy a limpiar un poco el pincel porque parecía que tenía un poco de amarillo, ¿eh? Bien, y ahora sigo añadiendo más azul ultramar y ya voy a llegar a un tono violeta. Me he pasado mucho de azul. Recupero el magenta. Bien, un poco más de magenta. Y ya tengo aquí el tono violeta. Este sería el violeta. Todavía yo creo que me he pasado un poco de azul, ¿eh? Entonces añado un poco más de magenta para llegar mejor al tono violeta. Aquí lo tenemos, tono violeta. Todas las tablas que utilizo son recicladas, con lo cual, como están de otras cosas y pintadas con una pintura blanca, que ni siquiera es un aparejo normal de gesso ni tal, pues a veces se come un poco el color. Seguimos con el círculo cromático y ahora ya vamos al azul violáceo, así que añadimos azul al violeta. Como veis, yo no soy nada tacaña con el color, abrazo de color, ¿eh? Pero es que es necesario porque si no empastamos, no cubrimos. Azul violáceo. Ya hay una diferencia con el violeta. Bien. Ahora vamos al siguiente primario. Entonces limpiamos muy bien el pincel para que desaparezca todo el tono que pudiera contaminarnos el color. Y voy a hacerlo como por transparencia, con la pintura como muy licuada. Y vais a ver ya aquí la diferencia con el azul ultramar. ¿Veis qué transparencia tiene? Parece una piedra de lapislázuli. Ahí. Bien. No está quedando muy redondo el círculo, ¿eh? Vale, azul ultramar. Bien. Ahora ya pasaríamos a esta otra zona de los verdes. Entonces, con el ultramar y un poco de amarillo, podríamos conseguir un azul verdoso. Lo voy a poner aquí. Esto sería un azul verdoso.
Pero pasa que como el ultramar tiene un poquitín de magenta en la composición, tiene un poco de rojo ahí en la composición, porque tiran los violáceos, por eso compramos un azul verdoso ya hecho de fábrica, más estable. Y este azul que compramos, que es el azul Prusia o el azul Titán o cualquier otra marca de azul que sea verdoso, es así porque se obtiene de la oxidación de un metal, en este caso. Entonces, en ese proceso de oxidación aparecen unas partículas amarillas del óxido que hacen que el azul tenga una tendencia al verde, porque se mezcla el amarillo con el azul. Entonces, eso sería lo que nos pasa. Entonces, aquí vemos un azul que es diferente al otro, que es el azul verdoso, que es el propio para hacer los verdes. Me estoy extendiendo mucho hacia acá, me voy a tener que comer el amarillo. Bueno, entonces el siguiente ya sería el verde medio, que lo llamamos así verde medio, porque es un tono que está con una valoración media. ¿Qué quiere decir? Que no está ni muy claro ni muy oscuro. Y nos vamos al verde medio, que iría aquí. Bien. Y ahora ya por último sería el amarillo verdoso. Los colores tienen un nombre que es como si llevasen los colores compuestos, los primarios son primarios, amarillo, magenta, azul, vale. Los secundarios tienen un nombre propio, magenta, naranja, violeta, verde, bien. Pero los terciarios es como si llevasen el nombre del primario delante y el secundario de apellido. Entonces, ¿qué pasa? Mirad, este es el amarillo anaranjado, ¿no? Este es el rojo anaranjado, bien. Este es el magenta violáceo, bien, nombre, apellido, vale. Y ahora nos vamos con el siguiente, el último, que es el amarillo verdoso. Así que, claro, ¿qué hacemos? Partimos del amarillo, que es el primario, y añadimos un poquitín de verde. Y con que esté un poco teñido, basta. Entonces, este ya sería el amarillo verdoso. Y lo ponemos aquí. Y eso sería ya completo el círculo cromático. Bien. Bueno, pues ahora vamos a ver lo siguiente. A la hora de conocer el tono y la situación del círculo cromático, tenemos que ver la situación del color y ver cómo aclarar un color o cómo oscurecerlo. Yo suelo hacerlo siempre con el rojo, porque es el color que más, digamos que más se ve la diferencia a través de la pantalla del móvil, porque realmente pues suelen enfriar los colores, los móviles o las cámaras o tal. Bueno, mirad, vamos al rojo. Empezamos con lo siguiente. A ver, el rojo, si lo aclaro, voy a primero aclararlo, ¿vale? Mirad, si el rojo lo aclaro solo con el blanco, que sería la lógica, porque decimos, ¿con qué aclaras un color? Pero con blanco, lógico, ¿no? Lo que pasa es que el rojo se convierte en un tono apastelado. El rojo ese se me apastela, pierde un poco la tonalidad del rojo. No sé si veis aquí cómo vamos a pasar del rojo a un tono rosa. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que aclaro el color con blanco y con el anterior en el círculo cromático. Entonces, el anterior, ¿qué pasa? Que aquí estaba compuesto es rojo con amarillo, ¿no? Porque es naranja. ¿Vale? Pues se añade un poco de amarillo y voy a coger un poco más de rojo porque ahora ya está muy claro. Pierdo, o sea, vuelvo a recuperar otra vez la intensidad del rojo. Fijaros, ahí está muy, muy oscuro, voy a hacerlo un poco más claro, con eso, con amarillo y blanco. Y entonces aclaré el rojo. Vale, aclaré el rojo. Este rojo, de todas maneras, ya lo he puesto yo muy claro, Este rojo de aquí del círculo cromático, tendría que estar un poquitín más oscuro, más así. Bien. Entonces ahora aquí vemos un rojo que no llega a ser naranja y el rojo apagado con el magenta, o sea, perdón, apagado con el blanco solo, y el rojo apagado con el blanco y un poco de amarillo para que, digamos, recupere, o sea, lo que hace, perdón, aclarado, recupera la intensidad del rojo. Bien, ahora vamos a oscurecer un color. Entonces, a ver, la explicación es la siguiente. Cuando yo cojo un color para aclararlo, tiro para arriba y añado blanco. Bien, excepto que sea un color primario, porque el color primario, el amarillo, perfectamente lo puedo aclarar con blanco, sin problema. Y va a ir subiendo de valor de luz
sin perder intensidad. Mirad, ¿veis? Aquí tenemos ya un amarillo más claro que el anterior y no ha perdido la intensidad. Bueno, tengo el pincel un poco sucio, ¿eh? Hay que decirlo. Vale. El magenta lo mismo, lo podríamos aclarar y no va a perder la intensidad. Fijaros, yo aclaro el magenta, cojo magenta y lo voy a aclarar con un poco de blanco y tampoco me va a perder aquí la intensidad. ¿Veis que sigue siendo magenta, eh? Sigue estando en el mismo tono. Bueno, así que aclaramos con el anterior y blanco. En el caso del verde, claro, no podemos aclarar con el anterior, o sea, no podemos aclarar en este caso del verde no podemos aclarar con el anterior, sería con el que tenemos al lado más cercano, más claro, ¿eh? Bueno, entonces ahora voy a oscurecer un color. Y hay dos formas de oscurecer el color. Ya visteis que si lo aclaramos solo con blanco, se apastela. Bien. Entonces, ¿cómo oscurecemos el color? Pues lo oscurecemos con el siguiente. Al rojo añadimos un poco de magenta y el color ya se va a oscurecer. Lo tengo aquí. Fijaros cómo el rojo con un poco de magenta se oscureció, permaneciendo, bueno, me pasó con el magenta, permaneciendo en los rojos. Aquí se oscureció y permanece en el rojo. Bien, este es un rojo más oscuro que este, y este es más claro que ese, y este está apastelado. Ahora, si quiero más oscuridad, añado un poquitín de azul ultramar. Yo añado un poco más de azul ultramar y el rojo lo voy a oscurecer un poco más, manteniéndolo dentro de la gama roja de los rojos, ¿vale? Bueno, y hay otra forma de apagar el rojo, cuando quiero quitarle importancia a algo. Mirad, yo aquí tengo una manzana, entonces la parte de arriba sería un rojo más intenso. Según va bajando, va madurando también, es porque está madura, pues entonces ya tengo un rojo más oscuro, pero que sigue siendo muy rojo. Pero si yo quisiese mostrar una parte de la manzana a la sombra de la luz, ya tendría que meterme a un rojo más apagado, no solamente oscuro, sino rojo apagado. Entonces ahí entra a funcionar la tercera propiedad del color. El rojo lo puedo apagar añadiéndole su complementario. Así que aquí lo que vamos a hacer es a un tramo de limpio, que va a ser este, ¿vale? Necesitaría una tabla como la mesa entera, una paleta entera. Mirad, cojo el rojo y aquí a ese rojo le voy a meter un poco de complementario, el azul Prusia, que es el que está enfrente en el círculo cromático. Veréis, primero le meto muy poquitín para que se vea la diferencia, pero vais a ver una cosa, y es que el tono del rojo, en vez de ser ese rojo intenso que se me oscureció, es un rojo más amarronado. Y si lo quiero oscurecer un poco más con el complementario, el tono ya me va prácticamente a marrón. Y esa es la diferencia de oscurecer un color con el siguiente, con el siguiente, o con el siguiente más azul, ¿vale? O bien oscurecerlo con el complementario, que los colores se convierten en colores más pardos. Eso ya sería un poco la explicación de cómo aclarar y cómo oscurecer un color. Luego tenemos otra cosa añadida. A veces hay colores que vemos en fotografías, en imágenes, al natural, que no conseguimos con los tonos del círculo cromático. Porque quizás en esos casos necesitamos otros tonos. Por ejemplo, antes se utilizaba mucho el verde esmeralda, pero ahora lo que tenemos es que tenemos tonos que ya vienen, digamos, se pudieron sintetizar el cian, por ejemplo. Mirad, el azul cian, que formaría parte del círculo cromático, pero tenemos el azul ultramar porque es más oscuro, pero el azul cian nos haría conseguir verdes con una tonalidad más fría. Fijaros qué tono sale del cian, Lo voy a poner aquí al lado del verde y veis cómo lo pongo al lado del verde medio, se mantiene el mismo valor, pero este verde es mucho más frío que el que hice con el azul Prusia, o con ese azul verdoso. Aunque el Prusia viene del cian también, es muy parecido, sería como hijo del cian, pero tengo un verde más azulado, más frío.
Y lo mismo me pasa si añado más amarillo. Si yo el amarillo verdoso lo hago con azul cian, el amarillo verdoso resultante es un amarillo más frío. Se ve aquí, ¿eh? Bueno, aquí. Yo creo que se ve la diferencia. He cogido ahí el pincel, ya está un poco sucio. Ya se ve un amarillo verdoso más frío. Bien. Vale, ahora vamos a pensar que queremos, hacemos un paisaje, ¿no? Y queremos que los verdes destaquen, los de primer plano y los de segundo plano vayan perdiéndose. Bueno, si en el primer plano tenemos unos verdes así, en el segundo plano a los verdes les vamos a añadir complementario. Bien, entonces, claro, cada verde tiene su complementario. Hablamos del verde medio. Vale, complementario del verde medio, magenta. Bien. Pues a ese verde medio le añadimos un poco de magenta y el color se apaga. Bueno, aquí ya me he pasado con el apagado, lo apagué demasiado. Aquí, mirad, el verde medio a la lejanía, fijaros, y era decía, lo apagué. Bien, que quiero que además de ser apagado esté más lejano, apagarlo un poco más, pues añado un poco de blanco, porque cuanto más lejos estamos viendo un paisaje, ahí ya vemos lo que sería la perspectiva atmosférica. Entonces los colores se van agrisando en la lejanía. Bien, a veces pasa que metemos tanto complementario que vemos que las montañas son violáceas. Y eso nos pasa aquí en Asturias. En Asturias, como hay mucha humedad en el terreno, pues lo que pasa es que ese aporte tan grande de humedad hace que las montañas sean violáceas. Bien, pero en cambio en Castilla lo que nos pasa es que la cercanía son tierras, ¿no? Y hay mucho, cuando hay polvo en el ambiente, en vez de haber humedad en el ambiente que es azul, que nos añade azul a la atmósfera, cerca del suelo, en Castilla hay tierra, a veces flota la tierra, hay esa sequía. Entonces los tonos de Castilla que vemos en la lejanía a veces son estos. Las montañas que vemos ahí son estas, que puedan ser con más cantidad de amarillo, o sea, más claras o más oscuras, pero vemos más estas lejanías. Bien, aquí en cambio vemos más tonos agrisados, fríos. Y eso sería un poco de cara al paisaje. Claro, cuando vemos una montaña gris, de piedra gris, o con mucho gris, con mucha vegetación, aquí en Asturias la tendencia que tenemos es a ver estos tonos, pero que son más violáceos, porque es como si viésemos que al cielo, al verde o al gris de la lejanía, le añadiésemos los tonos del cielo. Entonces llega un momento que podemos ver un paisaje con montañas de este tono, así tan exagerado. No tanto quizá, tendríamos un poco más de blanco, pero iríamos apagando el tono, llegando a unos tonos así como más violáceos. Entonces esta sería lo que nos daría la perspectiva aérea, por ejemplo, en un clima muy seco, y en un clima más húmedo. Bien. Otra cosa que hay que entender del color es que los tres, la tríada de primarios o la tríada de secundarios, nos lleva a conseguir el color negro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, limpio un poco aquí. El color negro, lo más fácil, digamos, hay como muchos caminos para llegar a él, pero el más sencillo de todo sería, empezando por el rojo, que es como un básico, y ya el rojo tiene más amarillo que el magenta, entonces el rojo ya tiene un poco de amarillo en la composición, ¿no? Entonces ya nos aporta algo de amarillo. Si lo mezclamos con el azul Prusia, que ya dijimos antes, que se obtenía por oxidación y ya tiene algo de amarillo, fijaros que con esto ya llegamos rápidamente al negro. Bien, yo ahora ya he llegado al color negro, entonces lo voy a poner aquí, voy a hacerlo a querer, voy a hacer un negro un poco frío, porque pongo mucho azul. Lo voy a poner aquí y lo vais a ver como un tono negro. Bien. Pero entonces yo ahora le voy a hacer la prueba con el blanco para ver qué tipo de negro salió. Fijaros, yo lo mezclo con un poco de blanco y veis que aquí el negro tira a violeta, ¿verdad? El gris que me sale, resultado del blanco, tira un tono violáceo, frío o violáceo. Lo voy a poner aquí al lado. Este sería el que correspondería a este tono de negro que hice. Entonces, ¿cómo tengo que corregir yo el tono para que no me tire al violáceo? Pues muy sencillo. Si me tira al violeta, el color que hay enfrente es el amarillo. Pues entonces, a ese negro que estaba haciendo, que me estaba pasando de violeta,
entonces le añado una pizca de amarillo. Y lo que voy a conseguir con ello, a lo mejor me lo llevo al verde ahora, porque igual añadí mucho. Consigo otro negro, mirad, negro más verdoso. Pasa lo siguiente, esto de hacer el negro con los primarios o los secundarios nos da mucha riqueza en la obra, porque lo que nos hace es ver cómo el color no es un negro, no son ni grises ni negros completamente neutros, perdón, no son neutros. Fijaros que aquí tengo ya el fruto de este negro que mezclé amarillo, ya me va un gris más neutro. Así que cuando escojo un cuadro en un ambiente de humedad, de gris, de día gris, o un bodegón en lo que primen los fríos, lógicamente los negros que voy a tener que hacer y los grises van a tener que ser más fríos, y cuando voy a cálidos, los negros van a tener que ser más cálidos. Vamos a hacer que este gris sea más cálido. Añado un poco de rojo o de naranja y el gris automáticamente va a ser más cálido. Mirad, tengo aquí un gris más cálido. Y eso va todo en armonía, digamos, Suele darse a veces en retrato que cuando las sombras son frías es porque las luces son cálidas, y al contrario, cuando las luces son cálidas, las sombras van a ser más frías. O sea, perdón, al revés, cuando las luces del retrato son frías, las sombras suelen ser cálidas. Pues aquí, en este caso, cuando hablamos de la pintura, nosotros escogemos como si fuese como una clave tonal. Entonces, a lo mejor estamos pintando con tonos fríos y todo el cuadro en sí tiene que estar con esos tonos fríos, excepto algún punto que queramos dar de más de calidez. Sería un poco como buscar una armonía. Si todos son cálidos y metemos un frío que no corresponde a esa armonía, lo vamos a ver ahí como un pastiche, como algo raro. Entonces hay que trabajar el color a partir de conocer tu círculo cromático y pintar muchos ejercicios. Así que ya, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Venga, listo.